Bendito sea el Señor que nos da la oportunidad de estar nuevamente con ustedes en el programa Reforma Apostólica, que ha sido una bendición tremenda y gloriosa para toda la misión. Hoy estamos con el privilegio de tener con nosotros al profeta César del Cid, quien Dios ha usado grandemente y quien también Dios lo ha usado con el adiestramiento hacia toda la misión, y esto ha sido una bendición tremenda y muy grande. Nos gozamos, profeta César, de tenerte en medio de nosotros. Gracias, apóstoles. Para mí de verdad un enorme privilegio el estar aquí y desde acá poder llegar a toda Misión Cristiana del Calvario, y de veras, aparte de agradecido con el Señor y con usted, apóstol, pues también muy gozoso de poder ser parte de este proyecto tan maravilloso de Dios. Agradecemos al Señor por la oportunidad que nos ha dado, ya que estos días estuvimos en México experimentando y viendo la bendición de Dios y la presencia de Dios en cada reunión que tuvimos, en las diferentes actividades, y gracias a Dios vemos que Dios de una manera especial ama a México y cómo tiene planes gloriosos para México también. Sí, es muy notorio, apóstol, es notorio ver cómo el Señor lleva a su iglesia, y en este caso México, ver cómo cada vez se va ampliando más y más, por decirlo así, el panorama, y ver cómo la iglesia de México está también posicionándose cada vez mejor, como el Señor lo está requiriendo de ella. La verdad, venimos muy contentos de ver la manifestación de Dios y de estar con pastores, que es un regocijo estar con siervos de Dios, y a la vez poder instruir, corregir, al ubicar más que todo, pero también estuvimos con discipuladores y tuvimos la oportunidad también de un seminario de evangelismo en la iglesia del apóstol David, y fue una bendición muy, muy fuerte, muy grande, ¿verdad? Creo que estamos cada día entendiendo más lo que nos corresponde hacer, y definitivamente el estar, como usted dice, con cada uno de los ministerios y en cada una de las iglesias que el Señor nos permitió estar, fue de verdad una bendición muy grande, fue muy edificante, y sobre todo poder percibir el hambre y la sed de cada uno de los que estaban allí atentos para ser instruidos, para recibir las directrices del Señor. También una experiencia muy, muy gratificante, apóstol. Qué bueno, nos gozamos mucho, profeta César. Mirá, tenemos aquí ya al hermano William Hernández y su familia en Villavicencio, al hermano Pedro Gonón y familia en Mazatenango. Tenemos también al pastor Juan y Dinora de Arlington, Texas. Tenemos también a Daisy de Costera Diamante, a Salvador Acevedo de Puerto Barrios, no muy menos está haciendo porra por allá. Glenda Castellanos de Villanueva. Tenemos también a la profetisa Alejandra y al hermano Milián del Coloso, al pastor Joselito Sepp de Nuevo Palmar, al apóstol Henry allá en Bogotá, y tenemos también al pastor Pablo y Cintía, y también a hermana Marina Reyes de México, del Distrito Federal, a Shirley de Puerto Barrios, Marta López. También tenemos a Meli Vargas de Costera Diamante, a Fidel Flores de Nueva York, a Giovanni y Gilma de Bogotá. Tenemos también a la hermana Kelly Arias de Puerto Barrios, profeta Wilson allá en New Jersey, Erika Alvarado desde Costera Diamante, lo mismo Carlos López, gracias a Dios. Tenemos a Mari de Méndez, también en Escuintla, Gloria Estela de Bogotá, el pastor William y Gladys Cruz, bendiciones. Neri Gómez, también tenemos al hermano de San Pablo Jogopilas. Tenemos al pastor Julio Piña
Tenango. de Tenango del Valle, Aurora Romero y el apóstol David Castellanos de Acapulco, el pastor Sami de Escuintla y el pastor también Francisco Lovelo. Así que nos gozamos muchísimo de ver que la familia de Misión Cristiana del Calvario se reúne de todos lados. Pero adicionalmente tenemos el privilegio de que nos están viendo a través de Fresca Unción en Nueva York, por canal de televisión y por radio nos están escuchando. Pero lo mismo por la radio Melchor de Mencos, la radio Manantial en Poptún Petén. También tenemos la oportunidad que nos están viendo en Canal 25 en Petén. Y otros medios y recursos que Dios ha provisto, como la radio Vida en Cristo de Sutijá. Así que gracias a Dios estamos llegando con un alcance demasiado fuerte y bendecimos al Señor por ello y exaltamos a Dios por esta oportunidad que Él nos da. Ha sido maravilloso esos recursos que Dios nos ha dado. Definitivamente, apóstol, es impresionante cómo estos recursos han llegado en el tiempo del Señor y también cómo es que estos recursos se están usando correctamente para que podamos todos, donde quiera que nos encontremos, podamos recibir directamente del corazón del Padre lo que Él está también hacia donde Él nos está llevando y lo que Él está requiriendo de cada uno de nosotros. Es un tiempo en el cual yo veo que desde muy temprano hay varios discípulos comentando, saludando. Lo mismo pasa en el tiempo de adiestramiento y discipulado, y es muy, muy lindo de verdad y muy emocionante ver desde antes de comenzar el programa de reforma o adiestramiento y discipulado, que ya están sintonizando, ya están saludando, ya están comentando, y eso habla mucho definitivamente de cada uno de nosotros. Esa actitud muy, muy bonita también, apóstol. Damos gloria a Dios porque vemos a una misión con hambre y sed del Señor. Queremos aprender más, queremos recibir más, pero es hermoso lo que las personas nos dicen, cómo está afectando sus vidas de una manera positiva. Reforma Apostólica, el adiestramiento que se da los días martes y el discipulado que se da los días viernes, y nos han hablado de cómo ha ido formando esto en sus vidas, porque no es solo una cosa, no son dos, sino son las tres que están sirviendo de una conexión muy fuerte. La verdad es que es una bendición muy grande. Van de la mano, apóstol, como usted dijera, y realmente no podemos solamente participar de una de ellas, porque ahí está el complemento. Una y la otra se van complementando y el Señor va llevándonos exactamente hacia donde Él quiere. Por eso es tan importante y necesario que nosotros conozcamos no solamente su voluntad, sino participemos de la ejecución de esa voluntad también divina. Es maravilloso ver cómo Dios ha provisto recursos, no nos ha dejado solos, no nos ha dejado vacíos, no nos ha dicho solo que hagamos tal cosa y que nosotros miremos cómo lo vamos a hacer, sino es glorioso cómo es que el Señor no solo nos ha dicho el qué, el cómo, pero también nos ha dado cómo hacerlo, nos ha equipado, nos ha habilitado, nos ha capacitado, nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos, para que no nos perdamos. Qué excelente, qué Dios tan precioso el que tenemos. Nos ha provisto, sí, apóstol, nos ha provisto de eso y de todo aquello que nosotros necesitamos y todo aquello naturalmente que glorifica su nombre, todo aquello que es necesario para la edificación del cuerpo de Cristo también. Sí, es precioso y qué lindo que podamos hoy comentar o continuar con lo que hemos venido hablando en Reforma. El lunes pasado estuvimos hablando sobre la importancia de ser colaboradores con Dios, de introducirnos en su plan y saber que somos parte de
ese propósito y parte de ese plan del Señor. Cuando hablamos de colaboradores, ¿qué más nos podrías decir o enriquecernos para que juntos podamos comprenderlo aún más, ese término, ese concepto? El problema es que vemos de colaboradores al estilo tradicional, pero no al estilo real como la Escritura nos está mostrando. Entonces, realmente, apóstol, se ha entendido, como usted dijera, de una manera equivocada. Colaboradores, en este caso, muchos lo ven como apoyo. Y la Escritura, yo veo ahí en 1 Corintios capítulo 3, dice el apóstol Pablo, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, ¿verdad? Y sin embargo dice el apóstol Pablo más adelante, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pero un colaborador debemos entenderlo bajo el concepto de reino. En este caso, apóstol, no es alguien que apoya, sino que alguien que cumple su función correctamente dentro del cuerpo de Cristo. Que entiende cuál es su participación, su lugar y funciona en el tal. Yo veo aquí que el problema de los hermanos de Judea, los cristianos de Judea, Pablo les escribe aquí en Hebreos 12, aunque les está hablando sobre la disciplina del Señor, pero la disciplina no como castigo, sino la disciplina que provoca transformación, que provoca un estilo de vida. Y dice en el versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ahora, esta iglesia, el Señor le había dado su lugar, dice, en el cual todos sois participantes. No dice que iban a ser. Así es. Sino, no dice tampoco que dependía de ellos si ellos eran participantes o no. Sino, aquí dice, todos sois participantes. O sea, el Señor los incluyó. Así es. El problema era que ellos no se sentían incluidos. Porque dice en el versículo anterior, el versículo 5, habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies. O sea, estas personas se habían olvidado y habían menospreciado. Así es. El lugar que Dios les había dado, el poder de ser transformados, el poder de ser dirigidos y guiados en el propósito del Señor para cumplir, como decías, el propósito del Señor. Pero ellos, Dios les dio un lugar, pero ¿qué pasó? Ellos se sintieron fuera de. Y cuando pensamos y vemos las situaciones que hay personas que nos dicen que no se sienten ubicados, no es porque Dios no los haya ubicado, no es porque el Espíritu Santo no los esté ubicando, sino es porque, como pasó aquí, se olvidaron de las cosas que tenían que hacer correctamente. El problema de la iglesia de Corinto, del versículo que estábamos hablando, cuando dice Apolos regó y Dios es el que da el crecimiento. ¿Por qué se lo dice Pablo? Porque esta iglesia había olvidado que tenía una función de regar. Así es. Apolos regó. Sí. Esta iglesia perdió esa, se olvidó de esa función y ahora viene Pablo y dice, es que hay algo que hacer, pues. Claro. Ese es en el verso 6 del capítulo 3 de 1 Corintios. Dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces Pablo entiende su ubicación, pero no solo entiende su ubicación, sino entiende su funcionamiento y funciona. A veces no, el problema no está en que no entendamos nuestra ubicación, a veces el problema no está en que no entendamos qué me toca hacer, cuál es mi función, sino a veces el faltante está en que no funciono. Pablo dice, yo planté. Menosprecio lo que el Señor me ha dado. Exacto. Un ejemplo que usaba apóstol es que es como un electricista, por ejemplo. El electricista es nato, es muy bueno en lo que hace,
Sin embargo, él está trabajando como taxista. Y entonces, el problema es que él no sabe cuál es su función. Él no tiene problema en saber cuál es su función. Él sabe que es electricista, pero no está funcionando como electricista. Él está haciendo otra cosa, ¿verdad? Y ahí es donde Pablo dice, yo planté, pero también dice, Apolos regó. O sea, Pablo no hizo lo que le correspondía a Apolos. Pablo hizo lo que le correspondía a él. Apolos no hizo lo que le correspondía a Pablo. Hizo lo que le correspondía y lo hizo bien. Regó bien, ¿verdad? Pablo plantó bien, Apolos regó bien. Entonces vemos, no solo los vemos bien ubicados, sino los vemos funcionando de acuerdo a esa función que el Señor les dio. Ninguno entró en competencia, sino cada uno entendía su función. Y cuando dice Apolos regó, voy a usar quizás una palabra un poquito que se usa muy fuerte, pero voy a decirle, Apolos no la regó, Claro, no la arruinó, sino Apolos, ¿qué hizo? regó. Porque él se sintió que era colaborador Así es. con el Señor Así Jesucristo es. en su propósito, en su plan, en su proyecto. Así es. Entonces, ¿qué hizo Apolos? ¿Qué hizo Pablo? Hizo de acuerdo al lugar y de acuerdo a lo que le correspondía hacer. Así es. Qué importante es cuando nosotros comprendemos que somos parte de su plan y parte de su propósito y que el Señor ya nos incluyó. Así es. Por ejemplo, dice que los hizo reyes y sacerdotes. Él ya nos dice que somos linaje suyo. No dice que vamos a ser. O sea, somos. vemos en la Escritura que lo que el Señor dice a nosotros y hacia nosotros, Él ya lo hizo. Pero ¿por qué no estamos metidos y no estamos disfrutando, no vemos desarrollo en aquello que el Señor dijo? Es porque nosotros mismos, de alguna manera, por un mal concepto, Así es. como se decía, mencionaba la palabra, no es apoyo. Así es. ¿Apoyo qué es? No es un colaborador, sino apoyo es alguien que solo está apoyando, solo está temporalmente, circunstancialmente, o qué más, o solo está ayudando en algunas cosas. Así es, y el que apoya, apóstol, el que se ve apoyando, va a hacer lo que pueda, va a hacer también muchas veces sin dirección, hace un poquito de esto, un poquito de aquello, un poquito de lo otro. Al final, pues yo estoy apoyando y no está bien direccionado. Por eso es bien importante entender que somos colaboradores, pero no en el sentido de, en ese mal concepto o esa idea equivocada de yo estoy apoyando. Necesito cumplir fielmente el propósito de Dios de acuerdo a la función que me ha sido asignada. Claro. Aquí vemos que dice, yo planté, dice Pablo, Apolos regó, dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, en el fundamento no hay problema. El fundamento está colocado correctamente. Y si dice la Escritura que Apolos regó y luego dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios, si alguien pregunta y dice, oigo bastante del crecimiento, la multiplicación, y yo no veo eso en la iglesia, yo no veo eso con los discípulos, bueno, está muy sencillo de entenderlo. Y veámonos todos, en este caso Apolos y Pablo y Apolos como colaboradores. Veámonos todos como colaboradores. Si el fundamento está puesto correctamente y el crecimiento no llega, que es el que da Dios, el regar es lo que tenemos que poner atención. Seguramente Apolos, dicho de esta manera, identificándolos aquí todos, Apolos regó, Apolos lo hizo bien. La pregunta es, ¿estoy regando bien? Porque lo que sigue le corresponde a Dios. El crecimiento no nos corresponde a nosotros darlo. El crecimiento lo da Dios, pero lo va a dar cuando está puesto el fundamento, 1. 2, cuando está Apolos regando bien. Cuando a todos aquellos que nos corresponde regar, lo hagamos
de acuerdo a como el Señor dijo, ¿verdad? Yo no sé si es posible, apóstol, aprovechar este momentito para contar esa experiencia. A mí me gusta mucho el bonsai, los bonsai, y usted sabe que, y eso es algo que entiendo que a usted de hace mucho tiempo, muchos años también lo ha practicado, y los bonsai es algo, árboles tan pequeños, pero que necesitan un cuidado tan especial. Y entonces yo recuerdo que varias veces lo intenté, compraba bonsai y lo estaba cuidando, pero cuando viajaba por cualquier descuido, al no estar yo, pues no lo regaban o lo regaba mal la persona que me ayudaba. Y entonces al final yo regresaba y encontraba el bonsai seco. Y luego compraba otro bonsai y al tiempo sucedía lo mismo. Entonces entendí algo, que yo era responsable, independientemente de donde yo estuviera, yo era responsable de esos bonsai. Y entonces comencé a entender que el cuidado no era solamente, como alguien dijera de una manera muy singular, echarle agua. No, había que regarlo, pero había que regarlo correctamente. Una cosa es regar y otra cosa es regar correctamente. No puede tener muy poca agua ni puede tener mucha agua. Entonces cuando yo entendí eso y comencé a hacerlo con responsabilidad y dando directrices a la persona que me ayuda para que se hiciera exactamente así, desde ahí ya no tuve ese problema que se me secaran. Pero veo entonces cuando alguien dice, mi grupo siento que está estancado, siento que se está secando, tenemos tantos grupos pero venimos recortando los grupos, no, ¿qué está pasando? Si el Señor ha hablado del crecimiento, la multiplicación, seguramente vamos a tener que ponerle atención a la parte del riego. Si el fundamento está puesto y no puede ser puesto otro fundamento, dice la Escritura, entonces lo que le corresponde a Apolos, él lo hizo bien, pero en este caso a los que nos corresponde estar regando, debemos de regar bien, porque eso es lo único que el Señor está esperando para traer el crecimiento que Él ha dicho, apóstol. Recuerdo que una vez un misionero vino en aquellos tiempos y predicó en una convención de hace varios años y nos contaba de algo que él estaba sorprendido, que dice que él iba por el desierto de Arizona y de repente encontró un pueblito, pero todas las demás casas tenían su jardín todo seco, o sea, lo que menos era jardín, pero todo seco. De repente encontró una casa donde tenía un jardín verde y con palmeras y dice que con flores, y él sorprendido, y dice que ya se había pasado porque las siguientes casas otra vez estaba todo seco. Y a él le llamó la atención, dice, y él se regresa y baja y toca la puerta y le pregunta al dueño de la casa, y lo primero que le dice es, mire, vengo aquí porque veo que Dios lo ama mucho. Dios lo quiere mucho a usted porque usted tiene de toda esta parte aquí, usted es el único que tiene verde todo aquí. Así que veo que Dios lo ama. Dígame, ¿cómo hace para que Dios lo ame mucho? Y le dice, quiero explicarle, Dios me ama, es cierto, pero yo lo riego todos los días. Claro. El asunto está así en la vida cristiana, nos confiamos de que Dios nos ama mucho, Dios nos quiere mucho, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es fiel, Dios ya prometió, Dios ya hizo su pacto con nosotros, pero no regamos todos los días. Así es. O sea, no cuidamos de estar haciendo correctamente las cosas. Y como decías, no solo es de regar, sino de regar correctamente. Así es. Alguien me decía, mire, me dijo, no le eche tanta agua a su grama porque o sea, no es empapar, es regar. Claro. Y muchos a veces dejamos la manguera ahí lista y que se empape y que el agua corra y que corra. Me decía, lo que está haciendo es lavando la tierra, quitándole el abono a la tierra, y por lo tanto no le va a producir bien el verde, sino usted solo tiene que regar
y entonces la tierra misma va a ser útil. Y qué importante es esto, porque notamos entonces que si hacemos correctamente las cosas como Dios ha dicho que es regar, o sea, nuestra parte, sobre eso nos estamos refiriendo que es regar, y dice que Dios da el crecimiento, eso me dice, funciona. Así es. No Así es. tiene por qué no funcionar. Así es. No tiene por qué haber fallas. No tiene por qué haber trabas. No tiene por qué haber qué cosa, por qué paralizarse algo. Así es. No tiene por qué salir algo en confusión o algo. Eso significa que no estamos haciendo las cosas correctamente. Así es. A veces se pregunta relacionado en el área que fuera, pero si es grupos, a veces dicen, mire, pues yo no sé, pareciera que buscamos como una clave, quisiéramos algo, yo quisiera que me dieran de No es repente, magia. sí, o algo automático, ¿verdad? De que, bueno, ahí tengo grupos, ahí tenemos grupos, nosotros estamos en grupos, pero creemos que automáticamente algo tiene que pasar. No, es que si no se está regando y regando correctamente, definitivamente el crecimiento no se va a dar, ¿verdad? Dios dijo, Aunque Dios lo haya prometido. exacto, Dios dijo, pero, Y aunque Dios es fiel. y Dios es bueno, pero si Dios dijo, pero en lo que yo hago, por eso una de las cosas, apóstol, que insisto mucho en el adiestramiento, es que no solamente es de estar haciendo, es que hagamos exactamente como Dios ha dicho. Les he dicho, por ejemplo, si es adiestramiento o grupo, les digo, no solo es de decir tengo adiestramiento o sí estamos haciendo adiestramiento, no es de revisar si lo estoy haciendo exactamente como Dios dijo. No es de decir aquí tenemos grupos, nosotros estamos con grupos. No, es de revisar si lo estamos haciendo exactamente. En este caso, discipuladores, ya nos percatamos que están regando correctamente, le están dando continuidad, porque ya el fundamento está puesto, pero esa continuidad es clave para lo que Dios dijo que va a hacer, lo que le corresponde a Dios. Pero Dios no va a hacer algo que nosotros, si no estamos regando bien, Dios no dice, bueno, pero mi misericordia es tanta sobre ustedes que allí va el crecimiento, aunque ustedes no regaron bien. No, el Dios que nosotros tenemos es un Dios perfecto, hace las cosas, dice la Escritura, que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y entonces el tiempo de regar es en el que nosotros nos encontramos ahora, pero ese tiempo está sujeto a que lo hagamos exactamente como Él ha dicho. Encuentro varios estorbos que pueden darse y uno de ellos es lo que vemos, las circunstancias que vemos o nuestros paradigmas, cómo nos dañan, cómo nos afectan, y cuando seguimos pensando de acuerdo a una valga la redundancia, una mentalidad humana, y queremos hacer lo del Señor, lo del diseño con una mentalidad humana, cuando Él dice que por eso nos dio la mente de Cristo, para que pensemos de acuerdo a la mente de Cristo en las cosas que son de Cristo. Por eso dice lo carnal a lo carnal, pero lo espiritual a lo espiritual. Siempre me ha llamado la atención cuando el Señor le dice a Isaac en Génesis 26, 1, y después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Ahora viene Isaac, ¿por qué se quería ir allá a Abimelech, a Egipto? Precisamente porque él estaba viendo las circunstancias. Él se estaba dejando llevar por una mentalidad humana y era cierto lo que estaba viendo y pasando. Había hambre, todo estaba desierto,
no había comida suficiente, no, él vio que no se podía sembrar humanamente, porque vio que los filisteos ninguno estaba sembrando. Entonces de cierta forma dijo, aquí estoy perdiendo mi tiempo, pues mejor me voy a otro lado. Pero luego viene la voz del Señor y dice, no, 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 no te vayas, yo aquí te voy a bendecir. Dios le empezó a dar directrices, muy importante. Así es. Y viene Isaac y empezó a hacer conforme las directrices del Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de la oposición, a pesar de lo que los filisteos le decían, que ahí nada pegaba debido a que todo estaba seco. Viene entonces y empieza él a obedecer a Dios y se queda. Pero no se queda esperando que el Señor cumpla su palabra. Se queda haciendo lo que le correspondía. Así es. Que era, como dice el versículo 12, y sembró Isaac en aquella tierra. Cualquiera, a veces encuentro hermanos, y hermano, ¿qué tal viera que aquí esperando que el Señor cumpla su promesa, me dijo que me iba a bendecir, que me iba a poner un negocio, o que me iba a dar una casa nueva, o que me iba a usar grandemente, pero estoy esperando ese día, hermano, con fe? No es cierto, no es fe. Esa espera ni siquiera es esperanza. Esa es una falsa fe, es una fe fingida. No, la verdadera fe es esta. Dios le dijo, yo te voy a bendecir. Y él creyó eso, pero tampoco se quedó de brazos cruzados. Como decíamos, ¿qué hizo Apolos? Regó. ¿Qué hizo Isaac? Sembró, hizo su parte. Hizo lo que le correspondía. ¿Y qué pasó? Dice en el versículo 12, ¿qué cosa? Y sembró Isaac, que dice sí. Dice, y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. ¿Por qué le bendijo Jehová? Si ya le había dicho, y te bendeciré. Y ahora otra vez dice, y le bendijo Jehová. Él se movió por directriz, no porque las circunstancias le dieran esperanza ni dijeran que todo iba a ser fructífero. Eso es lo que el Señor nos ha dado. Por eso Él no nos ha dicho, miren otros proyectos, miren otros diseños, vayan a ver cuál funciona mejor. No, Él nos dio directrices a Misión Cristiana del Calvario. ¿Qué debemos hacer? ¿Y qué es lo que nos corresponde hacer? Como Isaac, seguir directrices. El problema está que nosotros hacemos nuestras directrices. Nosotros asumimos qué nos quiso decir el Señor o interpretamos lo que nos quiso decir el Señor, ¿verdad? Como hacen a veces las mamás con los hijos, ¿verdad? Mira, hijo, es que tu papá quiso decir. Ella está interpretando. No, si él dijo tal cosa, regresas a las 10. No, es que tu papá lo que quiso decir es que regreses a tiempo. Puedes regresar a las 11, pero no importa, lo que él quiere es que vengas temprano. Eso no dijo el papá. Así es. Ya la mamá lo está interpretando. ¿Y cuántas veces en el diseño nos pasa eso? Viene Isaac, no interpretó nada, él creyó que Dios lo iba a bendecir y siembra, riega, hace lo que él debía hacer. ¿Y qué dice? Y lo bendijo Jehová. Así es. El diseño ya trae bendición. Todo lo que Dios nos ha dicho sobre el modelo a seguir ya trae bendición. No hay por qué perderse ni por qué no funcione o por qué medio funcione. Tiene que funcionar el 100%. ¿Por qué? Porque ya trae la bendición de Dios. Entonces, si no funciona el 100%, es porque ese porcentaje, vamos a suponer que funcionó un 50%. Ese 50% adicional que falta significa que es el 50% de mi participación, de lo que yo estoy poniendo que el Señor no ha dicho. Así es. Ese es una tendencia. Una tendencia, sí. Y es como dijéramos, un medidor. Hagamos un examen. ¿Cuánto nos está dando resultado? Si alguien, por ejemplo, dice, mire, solo el 10% me está dando resultado, quiere decir que el 90% lo estoy haciendo yo a mi manera. Si alguien dice, mire, el 40% me está dando resultado, quiere decir que un 60% lo estoy haciendo yo a mi manera.
Aquí funcionó el 100% con Isaac. Así es. Tal como Dios le dijo, así pasó. ¿Pero por qué? Porque él siguió directrices, pero él no dejó de hacer su parte. No se puso a sentar y, bueno, aquí estoy esperando que Dios cumpla su palabra, estoy esperando que Dios cumpla su pacto, soy gente de pacto, él me dijo que yo era parte del pacto juntamente con lo que le dijo a mi padre Abraham. No, él creía lo que Dios dijo, pero hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Si veo eso, por ejemplo, apóstol, puedo decir, bueno, yo estoy dentro de todo esto que el Señor está dando. Yo, por ejemplo, estoy los lunes en Reforma y tengo anotado todo lo que el Señor ha dicho, lo tengo por escrito y tengo hasta numerado cada programa de Reforma. Eso es bueno y quien lo hace debe seguirlo haciendo, pero el asunto no es solamente de tener claro qué Dios está diciendo, sino las directrices que van implícitas. Es como que si viene un pastor y predica o enseña en el servicio, en el culto, y al final los discípulos salen diciendo, qué mensaje tan tremendo, qué enseñanza, cómo lo usó el Señor a usted, pastor, pero se quedan solamente con la emoción de una palabra, de un mensaje, una enseñanza muy linda, muy edificante, una revelación, pero muchos no han entendido que eso lleva implícito directrices, es de aplicarlo. Claro. Si no, al próximo servicio, otra vez a ver qué nos quiere decir el Señor hoy, ¿verdad? Otro lunes, a ver qué es lo que el Señor nos va a revelar hoy. Aquí estamos esperando que Dios nos revele algo nuevo, algo más hoy. Pero es que cada lunes, dentro de lo que el Señor está revelando, nos está mandando a hacer algo. Y esa tendencia debemos de cuidar y corregirla, decía el apóstol, la tendencia que estamos bien, lo estamos haciendo bien, y yo me estoy conectando a Reforma, y yo estoy dentro del diseño, pero no tomo mi tiempo para evaluar lo que estoy haciendo. Y no tampoco tomo mi tiempo para pedir a otro colaborador, ¿verdad? Con entendimiento de reino, que me ayude a evaluar, a medir. Yo quiero, por favor, que me ayudes a medir lo que estoy haciendo para saber si lo estoy haciendo correctamente también. Y es que ese punto que acabas de tocar es algo que lo pasamos por alto. Por ejemplo, recuerdo el ejemplo que el Señor puso sobre los dos que edificaron la casa, ¿verdad? Uno en la arena y el otro en la roca. Y dice aquí, cualquiera pues en Mateo 7:24. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé. Ahora, ¿por qué habla de comparar? No solo nos está poniendo un ejemplo, sino significa que él vino y comparó, él midió. Así es. Con lo que él dijo y con lo que se hizo. Así es. Eso es lo que no nos hemos imaginado que Dios está haciendo. Él nos mide, porque aquí los midió. Sí. ¿Por qué dice? Por eso es que uno edificó sobre la roca y le pasó esto, vino lluvia, tempestad y no fue derribado. ¿Por qué sabía eso? Porque lo calificó. Pero ahora viene el otro y dice, edificó sobre la arena. A este sí vinieron lo mismo, ríos, tempestades y lluvia. Vino lo mismo que le vino al otro, pero dice, y fue grande su ruina. ¿Por qué sabía que era grande su ruina? Así es. Porque lo había medido. ¿Qué midió? Midió si lo que había hecho, lo había hecho en base a lo que se le dijo. Y la conclusión fue, el Señor dice, uno oyó e hizo, y dice, este oyó y no hizo. Es sorprendente que el otro también hizo una casa, solo que la hizo en la arena. O sea, realmente si lo vemos así, no es que no haya hecho, sí hizo, sí puso de su parte, sí ocupó tiempo, sí quizás usó creatividad, sí hizo tantas cosas, pero las hizo a su manera. Pero algo que nosotros debemos aprender, todos los discípulos de Misión Cristiana del Calvario,
debemos de aprender que cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, delante de Dios es como que no se hiciera nada. Así es. Él no nos va a felicitar porque, bueno, por lo menos fuiste creativo y qué buenísimo lo que hiciste. No, aquí no le dijo eso. Mira, la casa te salió bien bonita y aunque el río se la llevó, pero por lo menos te queda la satisfacción de que la edificaste, que hiciste tu parte. Y eso es lo que a veces esperamos. No, para el Señor, aunque éste hizo, y aunque usó creatividad, y aunque usó tiempo, y aunque usó cuantas cosas, energía e inversión, y cuantas cosas que realmente utilizó, sin embargo el Señor, eso para el Señor era como que no había hecho nada. Porque ¿qué dice? Oyó y no hizo. Y esto es lo que debemos tomar en cuenta. Discípulos de Misión Cristiana del Calvario, sean discipuladores, discípulos general, siervos y siervas del Señor, cuando hacemos las cosas a nuestra manera, el Señor no toma en cuenta eso que estamos haciendo, aunque lo hagamos con buena intención. Qué tremendo eso. Y eso, apóstol, que usted está diciendo, lo encuentro justo ahí, en 1 Corintios 3, lo que veníamos hablando cuando dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dice en el siguiente verso, en verso 7, estamos en 1 Corintios 3, dice así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pero luego, a lo que está hablando el apóstol, verso 8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Pero dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. O sea, son una misma cosa, no están compitiendo uno con el otro, pero dice que cada uno va a recibir su recompensa conforme a su labor. Entonces, esa labor que hagamos, lo que decía el apóstol, en este caso va a ser probada. Lo que hagamos, la obra que fuera, por eso dice claramente más adelante en el verso que me llama la atención también, y dice, vamos a ver, en el verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego, dice, será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, dice, el fuego la probará. Y entendemos, si claro, viene la prueba. Si viene, si vamos a ser probados en lo que nosotros hacemos. Pero alguien podría decir, bueno, ahí dice la escritura, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces muchos creen que lo que están haciendo va a ser recompensado. No importa cómo lo estén haciendo y creen que igual la escritura habla de recompensa y el Señor me va a recompensar. Pongamos cuidado y atención a ese verso. Me gusta mucho lo que dice más adelante. Dice, en el verso 8 al final una vez más, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pero si vamos a ver el verso 14, dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. O sea, si permanece. Lo que estaba hablando usted en este caso de la casa, ¿verdad? Que fue edificada sobre la roca. Entonces, naturalmente, en este caso también la recompensa viene para los colaboradores de Dios, pero no para los colaboradores que entendieron esto como estar apoyando, haciendo algo según mis fuerzas, según mi tiempo y según lo que yo pueda hacer. No, colaboradores de Dios, gente que entendió cuál era su función dentro del proyecto de Dios, pero no solo comprendió cuál era su función, sino lo hizo. Desarrolló su función exactamente como debía. Entonces dice, estos son los que van a ser recompensados. ¿Después de qué van a ser recompensados? No cuando diga, bueno, ya estuvo, yo ya hice lo que me correspondía. Cuando yo he hecho lo que me corresponde, debe de ser probado, dice, la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Y naturalmente debe ser entendido también esto correctamente. Cuando habla del fuego, no está hablando de un juicio. Ya hemos comprendido eso, creo. Dios puede probar de diferentes maneras, hasta con las mismas bendiciones de Dios nosotros podemos estar siendo probados. Sin embargo, dice que si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. La recompensa viene
no como producto de lo que yo hice solamente, sino como producto de que al haber sido probado lo que hice, esto permaneció. Allí es cuando viene la recompensa de Dios. Profeta César, es muy importante lo que has estado diciendo, porque encuentro aquí por lo menos dos clases de recompensa. Una recompensa a mi labor bien hecha, pero otra recompensa a mi labor mal hecha. O sea, cuando hablo de mi labor mal hecha, no estoy hablando a aquellos de que no hacen nada, Exacto. pero que suponemos que por hacer algo, el Señor nos va a premiar. Pero no es por hacer algo a nuestra manera, ni por hacer algo a la manera, aunque sea del diseño, pero aún algo, no vamos a tener toda la recompensa. Veo aquí el versículo que decías, que cada uno será recompensado según fuere su obra. Su obra. Así es, Entonces, verso 13, sí. ¿qué dice? Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, él va a recibir recompensa. Lógicamente va a ser una recompensa buena. Por supuesto. Pero luego dice aquí en el versículo 15, si la obra de alguno se quemare, Él sufrirá pérdida. esa es recompensa. Así es. Pero es una recompensa, llamémosle así, contraria. O es una recompensa por lo que no hice bien, pues. O sea, siempre voy a recibir recompensa. Y esto es lo que no hemos reaccionado. Por ejemplo, a veces dice alguien, podría decir, mire, fíjese que aquí solo estoy viendo el 50% de que el diseño se está haciendo, o el 60, el 90 o el 10%, cualquiera, solo estoy poniendo como ejemplo. Pero luego estoy viendo que hay problemas, que hay luchas, que hay conflictos, que hay esto, que hay el otro. O mire, estamos confusos sobre esto, o mire que pasa esto aquí o pasa esto allá. Esa es recompensa de lo que yo estoy haciendo, pero eso me dice que no lo estoy haciendo bien. Así es. Recuerdo que una vez en Miami, el Dr. Cho, que tiene la iglesia más grande que dicen del mundo, en Corea, me parece que está por los 850,000 miembros, le llaman ellos, pero en ese tiempo estaba por los 350,000. Un pastor de línea pentecostal viene y le levanta la mano y le pregunta y le dice, Dr. Cho, yo quiero saber qué hace usted con 350,000. Dice, yo que usted estaría o muerto o todo con taquicardia todo el tiempo, o estresado. Sin embargo, lo miro bien, le dice, yo con 75, dice, mire, me sacan las canas verdes. Tengo conflictos con ellos, ya no hay ni qué hacer con ellos, estoy todo estresado. Y viene el doctor Cho y le contesta de esta manera, dice, es que en mi iglesia todos aprenden a trabajar, que no tienen tiempo para tener problemas. Entonces, y todos nos quedamos así como que, en otras palabras le dijo, lo que pasa es que usted no pone a su gente a trabajar. En otras palabras le dijo eso. Así es. Por eso es que tiene la gente con problemas, se pelean entre ellos, tienen conflictos, no hacen nada, todo el mundo quejándose. Y ¿a quién no lo va a estresar eso? Pero esa es su recompensa. ¿Ve? Su recompensa, ¿cuál es? Negativa, es contraria, no la que él esperaba, pero tampoco ha hecho lo correcto. Entonces, ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta que sí, a veces encontramos esta clase de conflictos y estamos pensando, el modelo a seguir todavía usamos el recurso de Adán y Eva, que le echamos el muerto a otros, y es que el diseño todavía le falta que se explique, o no está bien explicado, o quizás en un seminario no se dijo bien todo, o quizás en el Congreso el año pasado no se explicó todo bien, y por eso, o sea, nunca pensamos que nosotros somos los que no estamos haciendo bien las cosas. Siempre pensamos que son otros. Así es. Sin embargo, viene Pablo y dice, yo sembré. Yo puse el fundamento. Yo puse el fundamento. Sí, Apolo regó. O sea, cada uno estaba bien definida su función, bien claro lo que tenía que hacer. Y como decías, Pablo no usurpó el lugar de Apolos, aunque lo podía hacer. Claro. Pablo podía haber regado, pero el que le tocaba era qué cosa. Sí. Y ese es el problema en todo esto, en la aplicación de lo que el Señor quiere,
que hay personas o hay siervos y siervas del Señor que hacemos las cosas de otros. Y el problema es que por hacer las cosas de otros no hacemos ni la nuestra. O por estar dándonos cuenta que los otros no han hecho, tampoco hacemos nosotros. Estamos como de medidores, o juzgamos o criticamos, aquel no hace, aquel no hace. Yo le dije una vez a una hermana en cierta ocasión, en cierto lugar, ya párele de estar viendo que lo que los demás no hacen. Mejor empiece a ver lo que usted no está haciendo y usted empiece a hacerlo, sea ejemplo, modéleles. Así es. En vez de estar diciendo no lo hacen, no ponen, no quitan, que no crecen, que no hacen aquí, le dije, mire, mejor modéleles cómo se deben hacer las cosas. Y entonces sí, la van a ver y van a seguir el modelo. Sí, definitivamente. Porque cada uno de nosotros no hacemos las cosas que nos corresponde hacer. Yo veo, apóstol, que está el que termina haciendo lo que le corresponde a otros, pero está también el que se queda ausente y espera que los demás hagan. Por ejemplo, hablando de varios ejemplos que podríamos poner, es como poner a un encargado en la iglesia, el pastor, por ejemplo, y decir a un encargado, mire hermano, aquí está el libro de grupos, léalo usted y encárguese usted de los grupos. Entonces, y a veces decir, bueno, yo tengo a alguien y él se encarga o ella de todo, está mal, está tan claro por qué el crecimiento no lo ha dado Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puso a regar cuando tenía que plantar. Ahí está. Entonces, ese es un ejemplo muy claro también, ¿verdad? Que creemos que puede ser un hermano o una hermana muy hábil, muy inteligente, pero le estoy delegando o llevando a que haga algo que me corresponde a mí. O sea, sí lo puede hacer, pero no lo debe hacer. Así es. Y por eso es de que a veces algunos se pueden preguntar, pero no sé qué pasa. Si el hermano que tengo, la hermana que le tengo encargado para que haga eso, es muy bueno para eso, sí, pero no le corresponde, ¿verdad? Entonces no estoy haciendo mi función, ¿verdad? Tengo que entender qué me corresponde y qué le corresponde a cada uno, y por mucha capacidad que tenga. Pablo tenía la capacidad de plantar y tenía la capacidad de regar, la tenía, pero él entendió, no, yo fui como perito, arquitecto, dice en la versión PDT, como hábil constructor, no dice yo me eché todo el paquete, él dice yo planté, ¿verdad? Como hábil constructor, yo planté. Apolos se encargó en este caso ya de regar y Dios te da el crecimiento. Creo que el ejemplo de la iglesia de Judea nos sirve a nosotros como el modelo de una iglesia que no se preocupa por hacer las cosas correctamente. Sí. La de Corinto y todas las demás iglesias que pudiésemos mencionar hoy no nos modelan el hacer las cosas correctas, sino nos modelan el hacer las cosas a medias y por lo tanto son incorrectas. Y para el Señor es como que no hacemos nada. Ya vimos que el que edificó su casa sobre la arena se le dijo, oyó y no hizo nada, pues. Y uno diría, pero es que me esforcé, pero es que lo hice con buena intención. Sí, pero para el Señor no es nada. ¿Por qué? ¿Por qué no es nada? Porque no es nada relacionado con las directrices que Él ha dado. Ahora, qué importante es esto entonces, que si somos colaboradores de Dios, no solo debemos de sentirnos parte. Cuando digo si somos, no es porque ponga en tela de dudas, sino solo estoy poniendo en la balanza para pesar. Vemos entonces que no es solo el hecho de sentirnos que somos parte de, no solo hacer presencia, sino hacer las cosas que nos corresponden. Porque algunos hacen presencia, pero lo que menos van a hacer es hacer las cosas. Recuerdo que en una iglesia se estaba construyendo el templo y el pastor me dijo, mire, aprovechando que usted está, queremos que mañana temprano vaya a ver la construcción. Claro que sí, le dije, ya que tenemos tiempo, vamos a verla. Iban a ir hermanos también a colaborar, dijo él. Y bueno, pues está bueno. Y en eso vi a algunos hermanos pegando bloc, otros doblando el hierro, otros arreglando, pero otros platicando entre ellos, ¿verdad?
Y entonces conté cuántos estaban trabajando y cuántos estaban hablando, y le digo, pastor, ¿y cuántos vinieron a colaborar? Ah, 25, me dijo. Pero estaba incluyendo a los que estaban a platicar, pues. Y según él, estaban colaborando. No, ellos estaban estorbando. Así es. Porque los demás que estaban pegando el bloque, por ratos los miraban y los distraían, o sea, les estaban quitando el tiempo. Cuando la gente solo hace presencia, suena duro, pero estorba. Ah, por lo menos yo estoy aquí, por lo menos les estoy mostrando que estoy aquí. Yo no, vine. estorba. Claro. ¿Por qué razón? Es como que el corazón, bueno, por lo menos estoy aquí, pero no voy a funcionar, pues va. Por lo menos que vean que estoy. El hecho que cuando uno se muere, no es que el corazón se le sale a uno. El corazón está presente ahí, Así es. pero es una presencia sin función. Así es. ¿Y qué pasa? Se muere. Así es. Eso es lo que pasa con las cosas. A veces creemos, no, pero es que yo estoy apoyando, por lo menos estoy haciendo presencia, pero solo a platicar va. Solo o a hacer como que hace las cosas. Entonces, ¿qué hace? Estorba, pero ya debemos de cuidar, nosotros debemos ser muy cuidadosos, que no debemos dejarnos estorbar, ni por personas, pero tampoco dejarnos estorbar ni por nosotros mismos, ¿verdad? Que como ya mencioné, ¿cómo es que nosotros podemos estorbar haciendo las cosas a nuestra manera, creyendo que estamos haciendo lo del Señor? Pero para el Señor dijimos que ¿qué? Como el caso del que edificó su casa sobre la arena. Él estorbó. ¿Y por qué estorbó? Por eso se le dijo como. Al otro se le llamó prudente, pero al otro ¿cómo se le llamó? Negligente. Negligente. Él fue estorbado y estaba estorbando el diseño que se le había dado. Y ese es el problema. Siervos, siervas de Dios, discipuladores y el resto de la iglesia, cuando no estamos haciendo lo correcto, estamos estorbando que el diseño se desarrolle, que el diseño crezca, que la iglesia sea enriquecida. Y Dios no nos puso para estorbar, Dios nos puso para edificar. Ahora cualquiera diría, ya el apóstol Abraham me dijo que estaba estorbando, entonces mejor me voy a otra iglesia. No es el hecho de que, bueno, si estoy estorbando, voy a ir a otra iglesia. A menos que quiera irse, pues gloria a Dios, pues va. Pero no está para eso. Dios lo puso ahí, ¿para qué? Para que edifique. Pero que edifique, eso significa alguien que no solo hace presencia, sino que hace lo que le corresponde, que hace lo que debe hacer. Encuentro a Jesús, cuando viene, les dice, me voy a ir a la cruz, y les cuenta el plan que el Padre tenía para él. ¿Se levanta quién? Pedro. ¿Y qué le dice Pedro? Señor, ten cuidado de ti, ¿verdad? Ah, se miraba un Pedro cuidadoso de él, ¿verdad? Sin embargo, lo estaba sacando del diseño. A eso me refiero, de cómo era que Pedro, con buena actitud, pero estaba queriendo estorbar Así es. el propósito del Señor de que Cristo fuera a la cruz. Y hay hermanos con buena intención que no están pensando que al no hacer de acuerdo al diseño, aunque lo hagan de buena intención, están estorbando. Entonces ya es tiempo que lo miremos con la realidad y con la franqueza del caso, y que Dios nos puso para edificar, Dios nos puso para regar, Dios nos puso para plantar, porque el que va a dar el crecimiento es Dios. Y si hacemos esas cosas, vamos a tener la multiplicación. Así es. Entonces, ¿qué hizo Cristo con Pedro? Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Cristo mismo le dijo a Pedro que era tropiezo eso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? No necesariamente decirle eso a un hermano, a una hermana, o a un pastor, o a un siervo del Señor, sino sencillamente, ¿qué cosa? El hermano no lo está haciendo, me está estorbando, me está impidiendo que haya un desarrollo general, pero yo me voy a edificar, yo voy a crecer. Eso pasa mucho en los hogares. Hay esposas que se quejan, es que mi marido no me deja que yo me meta y que haga el diseño. No estoy diciendo que le diga, quítate delante de mí, Satanás, pero sí que tome su lugar. Claro. Porque
él no va a ser transformado por la transformación de la esposa, ni la esposa va a ser transformada por la transformación del esposo. ¿Y qué va a pasar cuando el Señor venga? No le va a decir, ah, qué bueno, la pareja, vénganse la pareja juntos. No, Él va a ver que él no está bien, fuera, no lo conozco, o ella no está bien, no la conozco. Por eso es que cada uno debe tomar su responsabilidad. Así es. Y ya tanto la esposa o el esposo velar por su propio desarrollo y crecimiento espiritual y hacer lo que corresponde. Así es. Estoy hablando de lo que corresponde, hacer lo que corresponde para desarrollar y crecer en el Señor. Ese me llama poderosamente la atención cuando usted habla de esas intenciones que pueden también estorbar. Y meditaba, apóstol, que aún las buenas actitudes que nosotros tengamos, algunas de ellas, no por ser buena actitud, todo está bien. Aún una buena actitud, no estoy diciendo que no tengamos buena actitud, sino que una buena actitud puede estorbarme, Claro. y estorbar a otros. Por ejemplo, estoy escuchando al apóstol en Reforma, estoy escuchando al apóstol en un congreso, en un seminario, y de repente yo estoy, amén, apóstol. Así es, apóstol. Amén. El Señor está hablando. Tremendo, apóstol, lo que está diciendo. Pero al final, cualquiera podría decir, qué actitud tan bonita la de este ministerio, la de este discípulo, porque a todo lo que dice el apóstol dice amén. Así es, apóstol. El Señor me está hablando, nos está hablando. Pero esa actitud que es buena, se vuelve contra mí cuando yo no ejecuto, Así cuando es. yo no hago, ¿verdad? Entonces puedo perderme solo en la buena actitud. Yo no resisto la palabra, Dios me guarde, yo no resisto al apóstol, que él es mi autoridad, porque yo todo lo que él dice estoy de acuerdo, yo puedo decir sí, puedo decir amén a todo lo que está diciendo el apóstol, pero no lo ejecuto, no lo aplico. Entonces esa es una actitud. La actitud con la que estoy recibiéndolo es buena, pero es una actitud que me estorba y va a estorbar a otros. Y por eso esa palabra que él usó, las buenas intenciones, pero también hay buenas actitudes que pueden estorbarnos. No basta entonces solo con decir amén, no basta solo con decir así es, o gloria a Dios, o tremenda palabra. Jesús dijo que no fuéramos solamente oidores, sino hacedores. Y ahí es donde el Señor está llevando hoy a la iglesia, a que la iglesia está escuchando, la iglesia está recibiendo. Misión Cristiana del Calvario tiene hambre y sed y quiere más y más de esa revelación de la persona de Cristo. Pero el Señor está requiriendo de nosotros que apliquemos, que ejecutemos, para que todo esto que Él nos está dando maravilloso no se vuelva contra nosotros, no sea un estorbo en nosotros o un estorbo para otros también. Al hablar sobre esto de que nos ubiquemos cada uno, lo quiero ilustrar con algo que pasó en un congreso, no aquí sino en otro lugar, es congreso nuestro. Me tocaba que predicar y en eso habían hecho en un salón, estaban teniendo a los niños. Y lógicamente les iban a hablar del Señor y también ponerles algunos juegos o cosas para distraerlos, y porque era todo el día la actividad. Viene entonces la mamá y fue a dejar al niño al salón y le dice, no mamá, le dijo, yo no quiero estar aquí, yo quiero estar allá. No, le dices que allá te vas a aburrir. No, le dijo, yo quiero ir al apóstol, quiero edificarme. Un niño diciéndole eso a su mamá. No, le dice, te vas a aburrir. No mamá, le dice, no decidas por mí, yo quiero edificarme. Bueno, pues por fin la mamá le dijo, bueno, cuando te aburras, te vienes. Vaya, le dijo él. Y el niño estaba a la par de ella poniendo atención, incluso escribiendo, porque después se vio, y no solo él, sino varios niños llevaron también sus notas y viene
Y el niño escribiendo lo que yo estaba diciendo, y al ratito viene la mamá y le dice, no estás aburrido. Y él solo le hace. Y al ratito otra vez, no te has aburrido. Y cuando es la tercera, le dice la mamá otra vez, no estás aburrido, ya mamá ubícate, cállate y déjame oír porque me distraes. Suena curioso y ya después la mamá llega y dice, aparte de que me lo contó el siervo del Señor, me lo cuenta la hermana después y me dice, fíjese, este niño me ubicó. Claro. Y lo felicité pues porque lo había ubicado, la había ubicado. Claro. ¿Qué estaba haciendo la mamá? Con buena intención y preocupada por el niño, lo único que le estaba haciendo era ¿qué? Distrayéndole y quitándole la atención. Sí. Y el niño bien atento y escribiendo, pero ubicó a la mamá. A eso me refiero, que con educación, con respeto, podemos ubicar a quien sea. No necesitamos faltarle respeto, no necesitamos ser mal educados, porque no lo debemos de ser, pero sí no permitir que nadie nos distraiga, que nadie nos quite la atención del diseño y del propósito de Dios, no solo en un congreso, no solo en un seminario, no solo en la congregación, sino me refiero en relación al diseño. A eso me referí cuando Jesús le dice a Pedro, me estás estorbando. Y en otras palabras, este niño le dice a su mamá, me estás estorbando, mamá. Pero no se lo dijo así, se lo dijo con educación, con un nivel. Es que la nueva generación ahora está viniendo de una manera bien ubicada, pero se lo dijo correctamente. Mamá, ubícate, déjame. Yo estoy escuchando al apóstol, no me distraigas. Y la mamá se sintió toda avergonzada y ahí que ya no hallaba, porque de plano las demás personas que estaban ahí cerquita oyendo y toda inquieta, pero así nos pasa. ¿Cuántas personas con buena intención nos llegan y nos estorban, nos impiden, o algunas son lo que se llama el estorbo pasivo? No hacen nada. Así es. Hermanos, hagamos tal cosa y sí, pero no hicieron nada. Esos hermanos están estorbando el desarrollo del diseño. Y yo cuando no hago nada de lo que se dice que debo hacer y que debemos hacer, estoy estorbando. Ahora, no es el hecho de decir, bueno, pues si soy estorbo me salgo. No, si estoy estorbo estoy para ser corregido, porque para eso estamos en el proceso de ser transformado. Para eso estamos. Somos transformados. ¿Para qué? Para ubicarnos correctamente y hacer las cosas que el Señor ha dicho. Qué lindo sería, profeta, que como una parte de conclusión nos dieras un cierre así y un desafío a toda ambición cristiana del Calvario para que podamos hacer las cosas como Dios quiere, pero no un 50%, no un 90%, sino el 100%, o sea, hacer las cosas con excelencia. Y recuerde que ya dijimos, si estamos haciendo un 50% logrando, quiere decir que hay un 50% que va de mi parte. O si estamos haciendo un 60% pero un 40% no, hay algo que un 40% lo estoy haciendo a mi manera, o estoy dirigiendo la iglesia a mi manera. Dios nos llama a que hagamos las cosas con excelencia y ese desafío. Amén. Amados, la verdad es de que ha llegado el tiempo de entender que no solamente fuimos llamados a hacer algo, sino a hacerlo conforme al corazón de Dios. Y para ser conforme al corazón de Dios, es ser conforme a su corazón, pero también es de hacer conforme a su corazón. Es hacer conforme a su voluntad, conforme a sus deseos. Es menester que cada uno de nosotros entonces tengamos el espíritu correcto para estarnos evaluando continuamente y permitiendo también que seamos evaluados y que no nos quedemos con aquello en que yo estoy dentro del diseño. Yo no soy como
fulanito, venganito. No, miren, él está junto al camino, yo estoy en el camino. No nos comparemos, sencillamente veámonos nosotros cómo estamos. No corramos con esa tendencia o caigamos en esa tendencia de que yo lo estoy haciendo todo bien, a la perfección. No, mejor evaluémonos. La Escritura dice, cuando el apóstol Pablo habla de que yo como perito arquitecto, dice, como hábil constructor puse el fundamento, él dice, y otro dice, edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Esa es la responsabilidad que tienes tú y que tengo yo, tenemos todos y cada uno de nosotros. Como venía diciendo, el apóstol Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es importante entonces que cada uno de nosotros miremos cómo estamos sobreedificando. Misión Cristiana del Calvario, el Señor te ha llamado para manifestar su gloria, pero para que esa gloria también sea expresada por medio de cada uno de nosotros. Es el tiempo de meditar no solamente en que sí estamos haciendo, sino en cómo lo estamos haciendo. Recordemos que somos colaboradores de Dios, pero bajo el entendimiento correcto del reino. Es para cumplir a cabalidad con ese funcionamiento en el cual Él nos estableció para que todos nosotros hagamos. Es el tiempo entonces de escuchar atentamente la voz de Dios y hacer como Él está diciendo. Es un tiempo oportuno, es un tiempo aceptable, es un tiempo en donde Dios se sigue manifestando y se sigue dejando escuchar. Nosotros como Misión Cristiana del Calvario gozamos de ese privilegio. Escuchamos la voz de Dios, pero también se nos requiere que hagamos así como Él nos está mandando. Qué excelente desafío el que hemos recibido y gracias a Dios porque se nos está abriendo el entendimiento a través de este desafío y lo que hoy el Señor quiere es que juntos no retrocedamos, no miremos hacia atrás, sino que sigamos adelante, que le echemos ganas y le entremos de lleno a todo lo glorioso que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué razón? Porque sí da resultado, pero Él quiere que usted y yo en las congregaciones y en toda la misión se vea que sí hay resultados, se vea lo que Dios dijo. Qué lindo sería, profeta, que también nos dirigieras en oración. Amén. Y que se hiciera una oración profética. Como lo dijo Ezequiel, y el Señor le dijo, profetiza sobre estos huesos. No se veía nada, era solo huesos, no había futuro aparentemente, no había tal cosa, o sea, tantos problemas que había, sin embargo el Señor le dijo, profetiza y va a pasar. Gracias a Dios en nuestro medio sí hay futuro. En nuestro medio sí hemos visto la gloria de Dios. Pero lo que estaba mostrando con esto no es tanto si hay o no hay futuro, sino la importancia de la palabra profética. Y ahora que tenemos el privilegio de tenerte en Reforma, que esa palabra profética salga ahora y dé vida y produzca vida y más vida a toda la misión. Oramos, Padre, gracias por este tiempo tan maravilloso que tú estás concediéndonos a todos y cada uno de nosotros. Estamos, Señor, delante de ti y delante de ti abro mi boca para profetizar como me fue dicho. Padre, hoy declaro en el nombre de Jesús que Misión Cristiana del Calvario es una misión no solamente oidora, sino es hacedora. Amén. Hacedora de tus maravillas, hacedora de tus mandatos, hacedora de tus directrices, hacedora de todo aquello que tú has mandado y requieres que haga. Señor, hoy estoy profetizando y enviando la palabra que da vida a todo aquel que está escuchando, a todo aquel que está viendo, aún aquel que ha dicho, no he visto el crecimiento, aquel que ha dicho, me ha estado costando. Hoy envío la palabra
profética que llega hasta ti donde te encuentras, para que veas la manifestación de la gloria de Dios, pero ejecutando exactamente como Dios ha dicho que ejecutes. Declaro en el nombre de Jesús que tú eres ese ministerio, Amén, que tú eres ese amén. sacerdote, y cada uno que está escuchando, tú eres ese sacerdote que Dios ha establecido y ha plantado en ese lugar para manifestar su gloria, para Alabado manifestarse su nombre. y para mostrar su naturaleza y para mostrar su carácter y decir: así soy yo. Tú eres ese sacerdote, y declaro que en este tiempo que Dios ha dicho que manifestará su gloria como nunca antes, comenzamos a ver esa dimensión de gloria en la vida de cada sacerdote que oye la voz de Dios y que ejecuta fielmente aquello que Dios ha estado diciendo. Sea esto notorio en cada lugar, sea esto notorio en cada región, sea Amén. esto notorio en cada pueblo, Amén, sea amén. notorio no solamente que Dios nos habla, sea notorio que estamos manifestando la gloria de Dios, Aleluya. sea notorio que somos hacedores de aquello que Dios ha dicho que hagamos. Sea notorio que Dios vive en medio de nosotros. Sea hecho conforme a esta palabra para tu gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor y qué bueno es el proveernos un ministerio como el del profeta César para estar aquí en Reforma Apostólica. Recuerde, martes adiestramiento con el profeta César y viernes discipulado con el profeta Ronnie Pineda. Así que a edificarnos. Damos gracias a Dios porque este fin de semana también se realizó en Nueva York un congreso de jóvenes y estuvieron ministrando a varios pastores y entre ellos el apóstol Ronald también, pero han subido fotos y han subido en Facebook algunos videos incluso de ese evento y veo que fue una bendición muy fuerte, muy intensa, la bendición de Dios, y felicito al apóstol Noé con todas las personas que organizaron este evento, y les llegó el doble de personas que les había llegado el año pasado. Eso demuestra que la visión del Señor está siendo manifestada, pero hay bendición de Dios, pero también demuestra que es una misión que tiene hambre. Así es. Y gloria a Dios por eso. Nos alegramos mucho, les felicitamos. Algunos de ellos viajaron ayer mismo a sus lugares, otros estarán viajando el día de hoy, como llegaron de California, llegaron de Waukegan, de otros lugares, de allá mismo de Estados Unidos, y fue una bendición muy grande. Así que gracias a Dios, Dios les bendiga, y les recordamos nuestro Congreso Mundial, marzo 11, 12, 13 y 14. Ya estoy sumando diferente. Marzo 11, 12, 13 y 14 de marzo. Les esperamos. No espere más. No espere más para hacer tiempo ni para venirse. Inscríbase. Aproveche esta oportunidad de que Dios nos está hablando y veremos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Sus comentarios, su participación será una bendición hoy, así que escríbanos y sé que vamos a ser bendecidos de una manera grande. El pastor Moisés escribe: Reforma al estilo de Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Amén. Gracias a Dios. Esa es la bendición del Señor de los ministerios, y la verdad es que así es. Hoy Reforma nos edificó sobre ese fundamento bíblico, apostólico y profético. Amén. Gloria sea al Señor. Gracias, Pastor Moisés, por recordarnos esta parte muy importante. Les recuerdo que a partir del 1 de febrero inicia el curso de multimedia por Google Plus. Así que inscríbanse todos aquellos que quieren
aprender sobre fotografía, sobre videos, sobre cómo incluso sacar un programa por internet. Así que aproveche los seminarios que se estarán dando los días sábados y a partir del 1 de febrero se iniciará, así que es todo el mes de febrero y parte de marzo se va a dar este adiestramiento sobre fotografía y sobre todo lo que tiene que ver para utilizar correctamente los instrumentos que el Señor nos ha dado y los recursos. Así que aprovechémoslo. El apóstol Henry dice: gracias apóstol y profeta por la enseñanza de hoy. ¡Qué bendición! En Segunda Crónicas dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Es cierto, eso significa que Dios ve lo que hacemos. Dios dice que tiene los ojos de Jehová, contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen su corazón perfecto para con él. Dios está listo a manifestarse y él es su agrado manifestarse a través de Misión Cristiana del Calvario, pero está viendo lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿verdad? Así es, como dice la Escritura, a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Definitivamente corazón perfecto es aquel de que está oyendo la voz de Dios y está haciendo como a él le agrada, haciendo exactamente como él está mandando. Eso tiene que ver también con un corazón perfecto. Qué excelente. Dios, cada vez es lindo cómo los comentarios nos enriquecen, nos amplían incluso el entendimiento, nos abren más entendimiento y por eso son importantes sus comentarios. Es importante lo que ustedes dicen y quizás algunos tienen pena de decir, bueno, pues si tal vez lo que yo diga no es correcto, pues para eso estamos, pues para ayudarle y para corregirlo, porque no solo lo vamos a corregir a usted, sino eso nos corrige a toda la misión. Así es. Hasta en eso nos edificamos mutuamente. Así que escríbanos sus comentarios, sus preguntas o alguna inquietud que usted tenga sobre lo que hoy se habló y eso nos va a ayudar mucho para toda la misión. John Mack dice: sin duda la palabra del Señor nos adiestra y nos capacita para hacer su voluntad, agradable y perfecta. Bendiciones, apóstol y profeta. Gracias, John. Es cierto, así es, nos edifica. Dice que la Escritura es buena para corregir, instruir, ¿verdad? No es solo para instruir, es para corregir, ¿verdad? Y esto nos enseña la Escritura que nos edifica y en este caso como colaboradores de Dios para hacer lo correcto en la presencia del Señor. Ángel Pérez dice: es importante que como coberturas permitamos a los demás hacer su función como colaboradores y si no lo están haciendo, enseñarles a que lo hagan y cómo deben hacerlo para que vean que su responsabilidad regar es fundamental. Definitivamente la cobertura, Ángel, es importante, cómo da ese espacio, cómo permite, conforme a lo que tú estás comentando, cómo permite que los demás funcionen. Eso viene desde la cabeza, por supuesto. Cada ministerio debe tener esa apertura a que los demás funcionen, pero no que funcionen donde quieren o donde quisieran, que funcionen allí sí bajo la guianza plena del Espíritu Santo donde les corresponde, para que no terminen haciendo algo que no les corresponde. Eso es vital porque como colaboradores es una parte que todos tenemos que examinar y tenemos que evaluar. ¿Estoy funcionando exactamente donde debo funcionar? Si alguien no está funcionando, habría que ver por qué no está funcionando. Puede ser que se le ubicó en un lugar que no le corresponde. Entonces, ahí es donde eso se produce naturalmente pérdidas
el ministerio que está al frente es fundamental para ello, por supuesto. Hablábamos en un seminario o en una reunión en estos días de que a veces nos encontramos con el problema de que consideramos que la gente no está preparada para hacer las cosas. Y por ejemplo enseñábamos que el Señor ha dicho, aparte del discipulado, sobre el adiestramiento, que debe ser iniciando la vida y al terminar iniciando la vida el acto profético para aplicar correctamente lo que se enseñó en el libro. Pero luego viene el modelo a seguir. Pero de ahí viene el libro Grupos de Comunión Familiar y según el orden, al terminar grupos de comunión familiar debe haber explosión. Así es. Pero luego decimos es que las personas no están preparadas. Y la persona también se siente y dice es que no estoy preparada. Pues, y le explicaba, el problema es que estamos viendo el nuevo nacimiento como una santidad completa. Entonces cuando vemos que ya es de salir a hacer explosión, pero si todavía tiene algunas cositas que no ha cambiado, pero todavía tiene otras que no ha dejado. Ahora, les ponía el ejemplo de que Jesús viene, llama a sus discípulos y no los hizo perfectos de la noche a la mañana, les llevó al proceso de transformación, pero les enseña a predicar el reino de Dios, a sanar enfermos, echar fuera demonios y resucitar muertos. Pero de ahí dice la Escritura, y viene y los envió. No los envió porque estuvieran santos, ni estuvieran perfectos. Los envió porque estaban preparados, pero ¿por qué estaban preparados? Porque Él les había enseñado a predicar la palabra, el reino de Dios, sanar enfermos, echar fuera demonios y resucitar muertos. Y los envió no a hacer otra cosa, sino los envió a hacer eso. Así es. Este es un punto muy importante que nosotros debemos de saber que si estamos preparando a las personas, tanto en iniciando la vida como en el modelo a seguir y en grupos de comunión familiar, las personas deben estar preparadas para hacer cada etapa, para que cada fase cumpla su propósito. Así es. Ahora, aquí es donde ya deben hacer explosiones. ¿Van a ir a hacer explosiones? ¿Por qué? ¿Porque son perfectos? No. Están y siguen todavía en el proceso de transformación. Pero ¿qué hacemos? No, ese no está preparado, así que por lo tanto no, hay que seguir y que siga la fase 2, la fase 3, la fase 4, claro, pero sin hacer nada, pues. El tiempo es vital, apóstol, porque puede ser que alguien diga, yo así lo estoy haciendo, pero terminó etapa de grupos y ya va por la siguiente etapa y deja que termine esta y hasta ahí dice, hice la explosión. O sea, tampoco hay a veces algunos desaciertos en todo esto, pero es precisamente porque no se cuidaron detalles. Es como aquel que dice, bueno, yo también los llevé a la circuncisión, pero ya cuando estaban en grupos, y es al finalizar, iniciando la vida. Entonces hay ciertos o pequeños desfases ahí que deben ser corregidos, ¿verdad? Porque no, ahí es donde entra en acción inmediatamente el ministerio, ¿verdad? Se está haciendo exactamente así y es donde debe funcionar su asistencia pastoral también, por supuesto, ¿verdad? Que algo que no se está haciendo exactamente como fue dicho, es ahí donde deben también ellos ahí sí que funcionar como colaboradores. Entiendo el comentario y la pregunta del hermano Ángel y nos está sirviendo, pero la estoy aprovechando por si acaso alguien interpreta diferente, en el sentido de que pues hay que darle lugar a todos, hay que darle lugar a los que han sido preparados. Por supuesto. Si alguien no ha pasado iniciando la vida, no ha pasado el proceso, sí, a ese no se le debe enviar, pero al que ha pasado el proceso debe estar dando la talla sobre ese proceso. No se le debe pedir más de lo que se le ha enseñado. Así es. Porque hasta ahí, ya después seguir pidiendo de acuerdo a cómo se le ha ido enseñando y lógicamente tiene que ir madurando y desarrollando. Entonces el problema que a veces tenemos es que los juzgamos y esperamos que ya estén
en nuestra mente perfectos. Exacto. Y como todavía tienen algunas acciones, no está preparado. Jesús no pensó eso de Pedro, aunque sabía que lo iba a negar después, ¿verdad? Así es. Sin embargo, lo envió a echar fuera demonios, lo envió a sanar a enfermos, lo envió a resucitar muertos y lo envió a predicar el evangelio del reino de Dios. ¿Por qué? Porque eso era lo que le había enseñado y lo había preparado para eso. Siervos y siervas de Dios, recordemos que Dios nos va a demandar de acuerdo a lo que se está preparando, de acuerdo a lo que se está haciendo, para que así respondamos a lo que Dios realmente quiere. Por eso es muy importante sus preguntas, como ven, o comentarios. Esta del hermano Ángel nos ha servido para ampliarlo. Amén. Así que gracias a Dios por ello y nos dio oportunidad de dar esta explicación, porque ahí es donde nos atrancamos muchos, ¿verdad? Y decimos no está dando resultado porque no están preparados. Cuando entonces la pregunta es ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Qué adiestramiento fue el que dimos? Pues Así es. cuando un pastor me dice mire, no está preparada mi gente, me está diciendo lo que yo di no sirvió. Así es. No tanto lo que di, sino cómo lo di, no lo hice bien. Entonces cuidemos todo eso porque nos va a ayudar el que comprendamos bien que todos estamos bajo un proceso. Así es. ¿Verdad? Todos estamos bajo un proceso. Y como le decía a un pastor, no estos días, sino hace días, y le decía, si así fuera, ni tú ni yo estaríamos, pues, porque todos estamos en el proceso de transformación y de cambio. Así que tome en cuenta esto y nos va a servir bastante. El hermano William Hernández dice, he hallado, o sea, él coloca a Misión Cristiana en este versículo y dice, he hallado a Misión Cristiana el Calvario, una misión conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hechos 13:22. El versículo está hablando de David, pero él lo adaptó para misión. Y quiero decirles, Misión Cristiana el Calvario fue escogida para eso, para hacer todo lo que el Señor quiere que se haga, pero conforme a todo lo que el Señor quiere que se haga, conforme al corazón del Señor. Así que gracias a Dios. El pastor Francisco Lovelo, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Sobreedificar indica que hay una base, que hay un fundamento, que es lo que Cristo ha hecho, que debemos hacer como misión. Hacer otra cosa es estar en contra del Señor, no habrá recompensa alguna. Es lo que se ha venido diciendo y gracias, Pastor Lovelo, porque esto viene a confirmar y realmente viene a indicarnos pues que hablando de recompensa positiva, pues no va a haber ninguna, no la vamos a tener, ¿verdad? Es como el que quiera correr en una carrera de maratón de 10 kilómetros y solo corre medio, no le van a dar un premio, ¿verdad? Tal vez premio ¿por qué? Por tener la idea de correr, de participante, pero no el premio por haber ganado la carrera. Su recompensa ahí sería el cansancio, la pérdida de tiempo, la pena, la vergüenza de haber comenzado y no haber terminado, el desgaste, pues, ¿verdad? Definitivamente. El hecho de sentirse que las cosas no funcionaron. Sí, frustrado. Claro, así es. Muy bien. Neri Gómez dice, el tener iniciativa es hacer algo para el Señor, no precisamente demuestra que esté haciéndolo de acuerdo al modelo. Es necesario seguir las directrices del Señor. Bendiciones, apóstol y profeta. Ese es, Neri Gómez, es exactamente, es seguir las directrices, aunque a veces las circunstancias nos dicen otra cosa. Como Isaac, si hubiera enviado un consejero de ventas o de producción, le dice a Isaac, no siembres, vas a perderlo todo. Pero Dios dijo, te bendeciré. Así es. Entonces, sobre esa base, las directrices que el Señor ha dado,
son más importantes que cualquier circunstancia o pensamiento humano. Sobrepasan y es cumplido el propósito de Dios. Luis Cheu dice, cuando la madera, la hojarasca y el heno pasan por el fuego, se consumen, mientras cuando el oro, plata y oro y piedras preciosas pasan por el fuego, son refinados, purificados. Por eso debemos sobreedificar bien, pero con los mejores materiales, porque eso es parte de ser colaboradores de nuestro Dios. Amén, así es. O sea, el estar vigilantes de hacer lo que Dios quiere, no con materiales temporales O perecederos, sí. sino con materiales que permanecen. Y lo de Dios es lo que permanece. William Cobb dice, qué bendición ver de nuevo Reforma Apostólica. Es de mucha bendición para la vida de muchos guatemaltecos. Dios que los siga bendiciendo, apóstol y profeta. Saludos desde San Pablo, Jocopilas, Suchitepeques. Amén. Enviamos también un saludo desde aquí. Bendiciones para ustedes. Ángel y Kimberly de la Libertad Petén. Somos colaboradores, pero colaborando a regar, que este es nuestro trabajo, luego dejar que Dios dé el crecimiento. Pero dicho crecimiento no se da si como colaboradores no regamos de acuerdo a como Dios nos ha mandado. Así que a regar, pero como Él nos dijo, no como nosotros pensamos. Gloria a Dios. Así es. Así es. ¿Va? Así es, exactamente. Y damos gloria a Dios porque veo que en estos comentarios y esta participación definitivamente el entendimiento es correcto. Si el entendimiento es correcto, la aplicación también será correcta, apóstol. La hermana Aurora dice, tengamos cuidado con aquellos que están en el proceso, pero que no han vivenciado ni siquiera en la etapa que van, no por falta de madurez, sino porque son carnales. Cuando decíamos de que las cosas las debemos de hacer correctas, los resultados cuando lo hacemos correcto van a dar resultados correctos. Así es. Yo no puedo sembrar una semilla de mango de una clase especial y me va a dar un fruto de un mango, ¿cómo podríamos decir? Comercial. El fruto va a ser de acuerdo a lo que siembre. Esto depende mucho de nuestro trabajo, de la corrección, de la ubicación, de la palabra que les estamos dando, de la relación que se está teniendo, del alimento. Entonces, quiero decirles, y qué bueno que se haya dicho esto, porque es muy importante, lo del Señor funciona. Así es. Y cuando cumplimos correctamente con lo que el Señor quiere, funciona. Ahora, si no estamos teniendo los resultados que debemos de tener, es porque algo está pasando, Así es. que no lo estamos haciendo correcto. Por eso es muy importante esta intervención de hermana Aurora, porque nos ayuda a los demás a que podamos cuidar, como se ha dicho en todo este tiempo y lo están diciendo los hermanos, a cuidar. Yo le aumentaría celosamente lo que Dios realmente quiere que se haga. Ahora, definitivamente, como son 7 meses que lleva, ¿qué cosa? Parte iniciando la vida, Un modelo a seguir. un modelo a seguir y grupos de comunión familiar. Como dije, las personas no van a estar perfectas. Así es. Van a ser todavía Así es. carnales, pero no en el sentido como cuando iniciaron el proceso. Ahora deben ir siendo transformados en esa etapa. Sí, cuidemos, pero eso es parte del adiestramiento. Cuidemos de que cada etapa de esa fase, de esa primera fase, como las demás también, cuidemos que cada etapa no solo se enseñe, sino dice el diseño, enseñándoles a que guarden, cuidando a que las cosas se hagan. Y ese ha sido nuestro faltante como adiestradores. Les hemos enseñado lo que Dios quiere, pero no les hemos enseñado a guardar. Entonces la conclusión que es, no está dando la talla. Pero no está dando la talla porque el adiestrador no dio la talla
en decir y en explicar. Por eso es muy importante su participación, porque nos ayuda a ampliar y a corregir o a ubicar o a instruir sobre aquello que el Señor quiere que tengamos. Dice Romualdo: gracias, apóstol Abraham y profeta César, por bendecirnos. El pastor Romualdo: bendiciones, Dios te bendiga. El pastor Moisés: la misión o como misión debemos hacerlo todo al estilo de 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. Eso es correcto, porque eso es lo que va a funcionar. ¿Por qué no le funcionó a la iglesia de Corinto los dones? Si los dones funcionan, si dice que son para edificación. ¿Por qué no le sucedió, no sucedió, sino por qué no le, ¿cómo se llama? No encontraron los resultados si tenían ministerios? Así es. Profetas, apóstoles, maestros. ¿Por qué no tuvieron los resultados? No porque los ministerios no servían, sino porque no se hizo todo decentemente Y con orden. orden. A veces podemos decir: es que los ministerios son malos, o es que los dones eran malos. No, todo era bueno. El problema fue cómo lo ejecutaron. Y por eso el apóstol Pablo viene y dice: hágase todo decentemente y con orden, y así debe hacerlo Misión Cristiana El Calvario. Amén. Derli Ladino: durante mucho tiempo hemos sido oidores de la palabra de Dios, haciendo caso a muchos estorbos que se nos han presentado, pero Dios nos ha dicho que en el 2014 manifestaremos su gloria, y para ello no solo debemos ser oidores, sino hacedores. Gracias, apóstol Abraham y profeta César. Es Amén. Correcto. ¿Cómo vamos a ver el cumplimiento de todo esto? Ejecutando lo que Dios ha dicho. Ejecutando lo que Dios ha dicho. Así Amén, es. así es. Así es. Abraham Celada dice: saludos, apóstol Abraham y profeta César. Cada semana el Señor nos ubica de nuevo. Lo digo en relación a que nuestra recompensa es de acuerdo a nuestra labor. O sea que cuando algo sale mal, o que no es que Dios espera, sencillamente no lo hicimos correctamente. Así Es definitivo. Así es. ¿Por qué razón? Porque ya hay un destino, no solo para nosotros, sino el Señor ha destinado que el diseño es para que funcione. Por eso es que Él dice: viene a buscar una iglesia no que va a ser gloriosa, una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Una iglesia que alcanzó el propósito por el cual el Señor la determinó. Ahora, ¿eso qué significa? Que Él mismo sabe que las cosas funcionan. Así y es. Que sí, para aquellos que se involucran y se meten, van a funcionar, y sí va a haber iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Qué glorioso. Así es como dice el pastor Abraham Celada, y es importante entender también que no va a ser recompensada cualquier labor. Lo que pasa es que en el mundo se enseña que cualquier cosa, por pequeña que haga, pues debe tener alguna recompensa, o al menos estímulo. De alguien viene y coloca la silla y por lo menos pues está esperando que se le agradezca, pero aunque no la haya traído en el tiempo que era, aunque no la haya puesto en el lugar que era, pero qué bueno es tener el entendimiento correcto y saber de que en este caso no es cualquier labor, es la labor que hacemos conforme al plan y propósito de Dios. Es. Esa es la que va a ser recompensada, y si lo hacemos como Dios ha dicho. Y es que volvemos a lo mismo, eso pasaba con la iglesia de Judea. Por eso Pablo les dice que menospreciaban la disciplina. Así es. Y menosprecio es, ¿qué cosa? Menos del precio. Sí. O sea, restarle no darle valor. El valor, es restarle valor. Así y es. Restarle el valor a la luz del Señor es pecado. Así es. Ay, pero yo no adulteré. Sí, pero está menospreciando. Es Amén. Pecado. Y por eso lo que el Señor nos lleva es a ubicarnos y a hacer las cosas correctamente. Así es. Así que, adelante, bendiciones. Le recordamos el Congreso
11, 12, 13 y 14 de marzo. Hasta el 3 de marzo cuesta 575. Después, ya del 4 en adelante, o sea, en dólares son $76. Ya del 4 en adelante ya vale 625, o sea, $83. Así que prepárese con tiempo, inscríbase. Ya tenemos una gran cantidad de personas que han inscrito el 100%, se han inscrito, o sea, han pagado el 100%. Así que gracias a Dios. Así que les esperamos y damos gracias a Dios por este programa que ha edificado, ubicado y nos ha exhortado a seguir adelante y a ubicarnos en el lugar correcto y hacer las cosas correctas. Y bendecimos al profeta César por haber estado con nosotros. Amén. Y sé que ha bendecido a toda la misión. Amén. Así que adelante, Dios les bendiga y apliquemos desde ya lo que Dios ha dicho y veremos y oiremos testimonios el próximo lunes de cómo las cosas que por alguna razón se habían paralizado o parado, ahora las estamos viendo fluir y fluir para la gloria de Jesucristo. Dios les bendiga, bendiciones y que juntos veamos la gloria de Dios todo este tiempo.